En los albores del cosmos, cuando la creación aún se desplegaba como un lienzo inacabado y los primeros latidos del universo resonaban como un tambor ancestral, surgió un presagio que estremeció incluso a los dioses. Las estrellas, en su danza primigenia, parpadearon con una inquietud que nadie supo interpretar, y los vientos que viajaban entre los mundos llevaron consigo un murmullo de advertencia. Un poder antiguo y olvidado estaba despertando. Los sabios de los primeros tiempos hablaban de ciclos, de eras que nacían y morían, de mundos que emergían de la nada para luego regresar a la oscuridad. Todo estaba sujeto al tiempo, a la ley suprema que devoraba incluso a los cielos. Pero había una fuerza más antigua que esas leyes, una energía que existía incluso antes del primer amanecer. Una energía que no tenía compasión ni maldad, solo propósito, renovar lo que había sido corrompido, destruir lo que ya no merecía existir y liberar aquello que estaba atrapado en el sufrimiento. Fue en esa frontera difusa entre creación y destrucción donde la historia comenzó. Los demonios, nacidos del caos y la ambición, habían encontrado una manera de desbalancear el orden del cosmos. En cada rincón del universo, se alzaban señores oscuros que consumían la luz, corrompían las tierras y se alimentaban de las almas que vagaban sin guía. Pero hubo uno entre ellos que representaba la amenaza más grave, Raktabija, el demonio cuya sangre tenía el poder de replicarlo infinitamente. Cada gota derramada en batalla engendraba una nueva copia, idéntica en fuerza y brutalidad. Era la personificación del exceso, del crecimiento desmesurado, del mal que se multiplica sin control. Las deidades intentaron detenerlo. Primero, los guardianes celestiales se enfrentaron al monstruo, pero cada golpe que le daban hacía nacer 10 más. Luego, los guerreros divinos descendieron al campo de batalla, pero pronto se vieron rodeados por un ejército interminable. Finalmente, incluso Durga, la gran madre guerrera, montada en su león, avanzó para enfrentar a Raktabija. Con cada flecha que disparaba, con cada filo que cortaba, el demonio se fortalecía, multiplicándose sin fin. Las arenas de la batalla fueron absorbidas por una marejada de criaturas oscuras. El cielo se oscureció, las montañas temblaron y la tierra comenzó a ceder bajo el peso de miles de copias del mismo mal. Parecía que el universo entero sería engullido por esa proliferación demoníaca. Fue entonces cuando un clamor silencioso surgió en el corazón de Durga. No era un ruego, ni un pedido de ayuda. Era una comprensión ancestral. Para destruir algo que se multiplica infinito, debía invocarse a la fuerza que pone fin al tiempo mismo. Durga no dudó. Desde su propio ser, desde la profundidad más oculta de su esencia divina, liberó un fragmento de poder puro. No era luz ni oscuridad. No era bondad ni ira. Era la última frontera de la existencia. Era el rugido del final. Era la sombra que devora eras, la vibración que disuelve universos, la danza que convierte el caos en silencio. De esa grieta luminosa surgió una figura femenina, de piel negra como la noche sin estrellas. Su cuerpo ardía con un fuego que no quemaba, pero que consumía lo falso, lo corrompido, lo inútil. Su lengua roja colgaba como un látigo de vida, y sus ojos brillaban con el resplandor de los eclipses. En su cuello llevaba un collar de cráneos, no como trofeos, sino como recordatorios de los ciclos ya concluidos. En sus manos sostenía armas antiguas, símbolos del poder que antecede incluso a los dioses. Su presencia fue un impacto en el cosmos. El viento enmudeció. Las estrellas dejaron de girar. Incluso la sombra que proyectaba parecía tener la forma de un tiempo que ya no pertenecía al presente. Había nacido Kali, la diosa del tiempo, la destrucción y la liberación. Con un paso que hizo temblar los reinos visibles e invisibles, Kali se lanzó al campo de batalla. No avanzó con furia, sino con una precisión implacable. Cada demonio que se interponía en su camino era reducido a cenizas antes de tocar el suelo. Sus movimientos eran una danza, una coreografía antigua que solo las fuerzas primordiales comprenden. Raktabija y sus innumerables copias se abalanzaron sobre ella, creyendo que su número los hacía invencibles. Pero cuando la espada de Kali cortó al primero de ellos, algo ocurrió, ninguna gota de sangre llegó a tocar la tierra. En un acto aterrador, la diosa extendió su lengua y atrapó cada gota antes de que pudiera caer. Cada réplica nacida del demonio fue destruida de inmediato, sin oportunidad de multiplicarse. La batalla se transformó en un frenesí hipnótico. Kali devoraba, destruía, disolvía. No había rastro de piedad ni crueldad en sus acciones. Solo propósito. Su poder era tan inmenso que incluso los dioses que observaban desde los cielos sintieron el peso de su presencia. Durga, desde lo alto de su león,
comprendió que había liberado una fuerza que no solo podía derrotar a los demonios, sino también desnudar el verdadero rostro del universo. Cuando finalmente llegó ante Raktabija, el demonio tembló. Por primera vez, entendió lo que significaba enfrentarse al fin del tiempo. Kali lo destruyó sin esfuerzo, absorbiendo cada fragmento de su existencia. No quedó nada. Ni sombra, ni eco, ni memoria. Pero su danza no terminó. El frenesí de la destrucción había despertado algo más profundo dentro de la diosa. Su danza se volvió más intensa, más veloz, más feroz. La tierra se abrió bajo sus pies, los valles se rasgaron como pergaminos y las montañas se derrumbaron en polvo. Kali había entrado en un estado donde la destrucción se convertía en una fuerza sin fronteras. Era la danza que, si no era detenida, terminaría consumiendo todo lo creado. Los dioses observaron con temor reverente. Comprendieron que aquello no era maldad, era simplemente la naturaleza esencial de la diosa. Ella había surgido para destruir lo corrupto, pero su poder no distinguía entre lo que debía caer y lo que debía perdurar. Los ciclos del universo estaban en juego. Pero hubo algo más profundo aún en esa escena. Porque mientras Kali danzaba, la tierra temblaba bajo la resonancia de su poder, pero también liberaba aquello que había sido aprisionado durante siglos. Sombras latentes que los demonios habían dejado atrás fueron disueltas. Espíritus atrapados en tormento fueron liberados. Vínculos de sufrimiento que hombres y dioses habían cargado por eras se desvanecieron como ceniza en el viento. La destrucción de Kali no era solo física, era espiritual, emocional, cósmica. Cortaba las cadenas invisibles que mantenían aprisionadas a las almas. La danza de Kali era terror para los dioses, pero salvación para los mortales. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. La tierra bajo sus pies comenzó a perder consistencia, como si la misma realidad estuviera deshaciéndose para escapar de su poder. El cielo se oscureció hasta volverse un vacío absoluto. Los dioses supieron que, si ella continuaba, no solo la creación actual sería destruida, sino también los cimientos sobre los que se construirían los futuros universos. Y entonces, desde la inmensidad del cosmos, surgió una presencia tranquila y serena. Un poder que no buscaba detener con fuerza, sino con comprensión. Una energía que, sin atacar, simplemente se colocó en el camino de la diosa. Kali, aún sumida en su trance de destrucción, avanzó con su danza imparable, hasta que sintió un impacto suave, casi imperceptible, bajo sus pies. Y se detuvo. La tierra respiró de nuevo. El cielo volvió a encenderse.